Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Bien, profe. profe. Hola, profesora, ¿cómo está? ¿Bien ustedes? Bien. Qué bueno. ¿Qué tal su tarde y su semana, chiquillos? Uy, hoy día ando quemado, profe. Ay, sí, te entiendo. Yo tuve una mañana del demonio también porque Zoom se me cayó. No me dejó de hecho hacer una de las clases de la mañana, así que tuve que reagendar con los niños para la otra, pero bueno, es parte de la vida. Pues la tecnología tiene sus ratos. Ustedes saben que cuando quieres ser amable, la tecnología lo es, y cuando no, te hace pasar más de un dolor de cabeza. Pero es parte de la vida, por lo La menos. tónica, la tónica estos 2 días, profesora, con Zoom. ¿Mm? Ha sido la tónica de estos 2 días en Zoom, que estamos Sí, cayendo y todo lo demás. de hecho, en la mañana sí. Sí, me costó ayer en la mañana y hoy día de plano se pegó Zoom y se me pegó de paso el computador. Entonces no, fue realmente catastrófico y tuve que meterme desde el celular para decirle a los niños lo que me estaba pasando. Y como no había pasado no podía porque estaba pegado al computador, eh, no podía pasar a PDF los PPT, que uno lo que hace como, o por lo menos lo que yo hago con plan B, cuando se me cae la conexión. Entonces, no podía. Entonces tuve que avisarle a los niños que tenía ese problema y como la otra semana ellos no tienen sesión de clases conmigo, entonces tuve que decirles que lo reagendáramos para el otro martes. Así que, bueno, son cosas de la vida. Rabia me dio en la mañana mucha, pero Sí. bueno, Por eso, profesora, yo me estaba conectando en la noche, por eso me da hasta como las 5 de la mañana. no sé, la mejor era para conectarse por lejos, porque en la mañana, además que como yo vivo en edificio, entonces parece que todos nos ponemos de acuerdo para usarlo a la misma hora. Ah, Entonces, no, fue un cacho hoy día, chiquillos. ¿Qué les puedo decir? Un cacho, pero ya en la tarde mejoró. Pero bueno, estimados todos, para los que hoy día se integran, ¿cierto? No estuvieron la semana pasada, estamos viendo un tema que en la prueba por tema nosotros a lo mejor pensábamos que no iba a salir, pero considerando el modelo del DEMRE de este año, preferí considerarlo para que no tuviéramos ningún problema. No sé si alguien está con volumen, porque yo escucho un retorno, pero no sé si soy yo. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es globalización? ¿Ya? Quería pasar, de hecho, quería omitirlo, pero como vi en las preguntas que estaban, preferí verlo. ¿Ya? Así que seguimos con globalización hoy día y si nos da el tiempo, obviamente, entramos con formación ciudadana hoy, que es el otro tema. Y, chiquillos, cuando terminemos formación ciudadana, vamos a ir con una parte mucho más esquemática de historia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hablábamos nosotros la semana pasada de economía como un resumen, como una síntesis importante? Primero que es un proceso, ¿cierto?, universal la globalización. No es no solamente de Chile, es del mundo, no es tan reciente como nosotros pensábamos. Sus raíces, ¿cierto?, más actuales las tenemos después de la Segunda Guerra Mundial con la revolución tecnológica y el desarrollo, ¿cierto?, de las TICs o tecnologías para la información y conocimiento, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, la globalización tiene alcances que van mucho más allá de lo económico. También se mezclan, como vimos la semana pasada, en lo cultural, en lo social, en nuestros hábitos de consumo, en nuestros hábitos de vida. Ahora, como todo sistema tan complejo, la globalización, ¿cierto?, tiene algunas instituciones que la gobiernan o que la rigen, por decirlo así. Por un lado, ¿cierto?, nosotros tenemos la parte más económica con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Luego, ¿cierto? Tenemos también el grupo de los G8, que son las economías, ¿cierto? Más power, como veíamos la semana pasada. Y después, dejé para el final porque no alcanzamos a verlo la semana pasada, dejé para el final, ¿cierto? Esto, la OCDE, una institución que le gusta tanto, tanto a Chile compararse con los demás. Chile es país que pertenece al círculo de la OCDE. Ahora, ¿qué es la OCDE, chiquillos? La OCDE, ¿cierto? O como bien dice en el PPT, ¿cierto? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización que corresponde a los países más desarrollados o con estándares más altos y otros que
se han admitido porque tienen indicadores en algunos temas bastante similares a un país desarrollado, que es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo. Pero esta organización no tiene, chiquillos, afanes económicos, sino que tiene afanes de políticas públicas e incluso sociales. Es decir, ¿qué hace la OCDE? Asesora a los países que están en menor desarrollo para formular políticas públicas, ¿cierto?, que les ayuden a combatir problemas que les impiden llegar al desarrollo. Por ejemplo, la desigualdad, la pobreza, el acceso a la educación, por ejemplo, ¿ya? El acceso a la salud. Es decir, trata de compartir experiencias y modelos de políticas públicas para que los gobiernos que están en vías de desarrollo logren subir sus indicadores. Ese es el principal objetivo de la OCDE. Por eso cuando ustedes ven en la televisión, por ejemplo, que Chile se compara, por ejemplo, en las horas que trabajan los profesores, o por ejemplo, en las horas que los niños tienen clase, el valor de la educación, por ejemplo, esos generalmente Chile se compara con la OCDE. ¿Ya? Así que ahí ya tenemos un tema importante. Por ende, ¿cuáles son las cuatro principales o los cuatro principales organismos que nosotros tenemos que tener en cuenta? El Banco Mundial como asesor técnico, el Fondo Monetario Internacional como el que presta plata, el grupo de los G8 que toman las grandes decisiones a nivel mundial y asesoran a otros países, y la OCDE como institución, ¿cierto?, que se encarga de asesorar a estos países que quieren subir de estatus, por decirlo así, para mejorar, obviamente, sus políticas públicas y que de alguna manera y en algún momento, idealmente, lleguen a ser países también desarrollados. Eso es como primer punto importante. Y son instituciones que ustedes tienen que asociar porque siempre salen, o en las noticias, o en el diario, ¿cierto? Son instituciones casi prácticamente que están en el vocabulario de la globalización. Ahora, eso sí, ¿dónde parte la labor? Y eso se me había olvidado decirlo la semana pasada. ¿Dónde parte la labor del Fondo Monetario y en este caso también el Banco Mundial? Del año 1944, cuando se firma, contexto histórico, ¿cierto?, finalizando casi la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods. ¿Por qué es importante el Bretton Woods? Porque se establece que es el inicio de lo que va a ser el funcionamiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario, ¿ya? Porque además, aparte de establecer una regulación mundial, este acuerdo establece, y es algo que ustedes se pueden dar cuenta el día de hoy, establece la existencia de una moneda internacional o de valor internacional. Es decir, establece, ¿cierto?, la existencia de una divisa. Y es de ahí para adelante que la divisa mundial nuestra es el dólar. ¿Ya? Por eso, en la mayor parte del mundo, lo que más se usa es naturalmente esta moneda norteamericana. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de decir primero que todo. O algo que quieran preguntar, qué sé yo. ¿No? Ya. Una divisa, Juan Pablo, es una moneda que permite transarse a nivel internacional. Es decir, que independientemente que no sea la moneda del país de origen, pueda ser usada en cualquier otro país del mundo. Es como, por ejemplo, lo que pasa con el dólar. Porque el dólar, por ejemplo, no es nuestro, ¿cierto? No es de Chile. Sin embargo, ¿tú lo puedes ocupar para comprar algo en Chile? Sí. ¿Ya? A eso me refiero, Juan Pablo. No sé si te lo dejo un poco más claro. La otra divisa, Juan Pablo, para que tú sepas, aparte del dólar, es el euro. ¿Ya? Es más, cuando ustedes van y pasan por lugares donde venden cosas así como a los extranjeros, sale habitualmente el valor de la moneda en pesos chilenos, sale el valor de la moneda en dólar y sale también, por ejemplo, en euro. El dólar y el euro son las monedas que diríamos nosotros que son divisas más conocidas. Hay otra que se usa también como divisa, pero más que nada en Asia Oriental, que es el yen, que es la moneda japonesa. Pero habitualmente, para el mundo en general, la que más se usa es el euro y es el dólar. ¿Ya? Por ende, ya vemos nosotros entonces que, como si fuera ¿cierto?, la globalización, un gran mercado mundial, tenemos instituciones que las regulan. Ahora bien, ¿por qué es importante además saberlo?
porque obviamente la economía se mueve por bloques económicos, chiquillos. Uno de los más conocidos que nosotros tenemos, y es el más avanzado en varias cosas, chiquillos, es la Unión Europea. ¿Ya? ¿Por qué la Unión Europea? La Unión Europea, aunque ustedes no lo crean, tiene sus viejas raíces en lo que fue, digamos, La unión del la acero, CEE, el exactamente. carbón, Y los de, 50. así es. Y también tiene sus raíces en lo que pasó después con la Comisión Económica Europea, que fue, ¿cierto?, que aparece con la caída del bloque soviético. Ahora, Hasta el Tratado de Maastricht de así es, 1992. exactamente. Y de hecho, con el Tratado de Maastricht, ¿cierto?, ya también tenemos otro antecedente para que se genere. Ahora, la Unión Europea, chiquillos, como forma ya al mundo bien sólida, aparece el 2002, completamente y concretamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de la Unión Europea y por qué decimos que es la más avanzada? Porque la Unión Europea, de todas las que ustedes están viendo ahí, tiene un parlamento, ¿ya?, cosa que en el resto no hay, y tiene además la moneda, que es el euro. Y que el euro, de hecho, se usa en prácticamente toda Europa. Digo prácticamente porque, si ustedes han visto las noticias, Inglaterra, ¿cierto?, anunció el famoso y polémico Brexit. Es decir, Inglaterra, ¿cierto?, va a dejar de pertenecer a la Unión Europea. Y eso implica, ¿cierto?, que probablemente Inglaterra vuelva a sacar, digamos, a uso mucho más expansivo la moneda inglesa, que en este caso la libra esterlina, ¿ya? La libra esterlina, perdón. Noruega, profesora, tampoco está. Y O sea, Noruega, está de en la hecho, Unión tampoco Europea. está. Así es. Sí. Inglaterra y Noruega vendrían a ser las grandes excepciones, no colaboran del concierto europeo. Las demás están prácticamente todas metidas en la Unión Europea. Y como les decía, es la más avanzada porque no solamente comprende una organización económica, sino que ellos también toman en bloque decisiones para nivel político. Por eso tienen su parlamento. Es decir, cuando tienen que actuar, actúan en bloque. Cosa que, por ejemplo, no ocurre con el resto de los tratados. ¿Ya? Ahora, lo voy a hacer un poco más saltado, chiquillos, para que puedan irlos entendiendo. A nosotros, a Chile, para efectos de la prueba, ¿cuáles nos importan? Específicamente, de todos los que están aquí, nos interesan principalmente dos, porque el del norte también nos interesa. Primero que todo, el famoso Mercado Común del Sur o Mercosur. Ojo, sí, detalle, esto también es un punto importante. Mercosur o Mercado Común del Sur, ¿cierto? Ya. Al tiro me devuelvo, Dania. Dame un segundo. ¿Ahí? Sí, listo. Ya, genial, gracias. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros el Mercado Común del Sur? Aquí es importante decir una curiosidad. De todos estos países que están aquí, en el Mercosur, Chile es un estado asociado, no es un estado miembro. Ustedes dirán, ahora, ¿quiénes componen el Mercado Común del Sur? Argentina, Perú, ¿cierto?, Uruguay, Paraguay. Ustedes dirán, pero igual, por ejemplo, Uruguay es un país bastante avanzado. ¿Por qué Chile no se mete en el Mercosur? ¿Por qué no es un país que sea miembro y no asociado? El asociado, chiquillos, ¿qué significa? Que puede asistir a las reuniones, pero que no es decisivo en su voto. ¿Ya? Es decir, Chile no tiene mayor injerencia dentro del Mercosur. Ahora, ¿por qué Chile no se ha metido? Porque sus principales mercados no están ahí. Pese a que nosotros la semana pasada hablábamos, ¿cierto?, de que Chile, digamos, tenía transnacional en la región, sí, pero es más que nada por un foco de negocio de los grandes empresarios, pero no se ha metido en lo formal del Mercosur porque no es su foco principal de clientes. Ahora, Pero, profesor, un segundo, David. Ahora, ¿por qué ha participado en el Mercosur? Porque a Chile sí le importa algo a nivel internacional, y eso es importante que ustedes lo sepan. Le interesa generar, por decirlo así, una apertura de mercado. ¿Qué quiero decir con ello? Que al menos Chile se manifieste como un país que está abierto económicamente a dialogar con otros.
¿ya? Es decir, Chile no cierra la puerta, pero tampoco se involucra profundamente. Ahora sí, David, dale nomás. No, lo que les quería decir que uno de los elementos súper esenciales en esto que Chile no ha querido ser parte del Mercosur son por las trabas arancelarias, porque si Chile entra va a tener que regular todos sus mercados de importaciones y exportaciones, porque hay una cuota, y eso hace poco hubo un conflicto entre Argentina y Brasil por lo mismo, especialmente por la importación de vehículos. Entonces a uno lo deja a los países como atrapados en un sistema, entonces no los puede dejar desarrollar. Entonces, como Chile es una economía más abierta en la exportación e importaciones, no sería un buen negocio para nosotros. Y Así a ser es. socio se está enfocado en lo que nosotros les vendemos a estos países o el libre tránsito por estos países, porque si no tendríamos que pagar unos aranceles muy altos para poder transitar o llevar mercadería tanto de países del Mercosur como de Chile hacia ellos. Correcto. Y por lo tanto no, es que a eso me refería con el tema de la importancia, como no son tan relevantes para Chile, amarrarse con un tipo de tratado así no le conviene a Chile. Con un acuerdo comercial así no le conviene. Chile Claro, tiene su profesor, incluso, mente focalizada, ¿cierto? ¿En dónde? En Asia, más que nada, en Estados Unidos y en Europa. Esas son las tres zonas geográficas donde Chile está apuntando el foco. Ahora, claro, termina el tiro. En orden de importancia, primero, Asia. De hecho, por eso mencioné la APEC. Incluso, chiquillos, para ser más precisa, es más importante la APEC que el Mercosur. Ahora sí, David. incluso, profesora, que cuando Chile logró el acuerdo con la Unión Europea, muchos países, especialmente Brasil, nos criticaron. Decían, oh, estos chilenos, y no de muy buena forma. Y después que se dio con los países de Asia también, porque ellos tienen también de una manera que como que nos ven, o sea, sus políticas de exportación y todo van por otro enfoque a diferencia de Chile. Así es. Y claro, de repente, claro, ellos nos critican todo, pero es por una cosa de que primero se tiene que ver bien la situación dentro del país, lo que es Chile, y después los otros mercados como el Mercosur, que son más cerrados, Así es. menos competitivos. Es que de hecho el Mercosur en general, a pesar de que hay países, como decía, que destacaban como Uruguay, no es un mercado tan competitivo. Porque ¿No? además hay un factor importante. Las situaciones de los diferentes países que componen el Mercosur no son homogéneas. Tenemos países muy estables como Uruguay y otros países que están en crisis como Argentina. Entonces, no es conveniente para Chile. Chiquillo, no es por mirar menos la región, pero económicamente no le conviene, en lo absoluto. ¿Ya? Tiene una política muy proteccionista, Así es. Y Chile es todo lo contrario. Chile está en las claro. antípodas con el modelo neoliberal, entonces no le conviene. Ahora, Mercosur, Valentina, sí, tienen, a ver, ¿qué es lo que hace el Mercosur? Entrega un espacio de integración económica. Es decir, abren las fronteras de todos los países que componen el Mercosur. ¿Qué quiero decir con ello? Que dejan pasar bienes y servicios. Pero, como bien decía David, hay ciertas cuotas. Es decir, permite pasar cierta cantidad de productos y en cierto volumen. Por lo tanto, ¿es beneficiosa? Sí, pero tampoco tanto. Porque si un país se sale de esa cuota, entra en problemas con todos los demás. Entonces no le conviene. No sé si me doy a entender. ¿Puedo dar un ejemplo, profesora, como un ejemplo así como básico de un humilde Pero ciudadano? Así que, breve, porque quiero seguir avanzando en la APEC. sí, no, sí, ¿Ya? Dale nomás. ya. Sé que tengo un amigo que es brasileño, entonces se vino a trabajar aquí. Y me contaba que acá el mismo auto, que era Volkswagen, hecho brasileño, salía más barato comprarlo acá en Chile que en Brasil. Y la idea de él era comprárselo acá y podérselo llevar. Y le pusieron una montonera de problemas, que no podía entrar porque tenía que ser un vehículo hecho en Brasil, todo el asunto, y comprado en Brasil. Así O es. sea, a ese punto se notan las diferencias. Porque la tasa arancelaria, los impuestos allá por sus productos dentro del Mercosur son muy altos. Exacto. Y por lo tanto, eso a Chile, que es un país que fomenta y privilegia la libertad económica, no le conviene. No se quiere meter. Entonces Claro. Chile dice, sí, mejor vinculémonos con la región, pero como no son nuestros socios más importantes, entonces, chao, no pescarlos demasiado. Eso en el fondo es la lógica de Chile. Mantener una relación cordial, pero no con tanto involucramiento. Ahora, con la APEC es distinto, chiquillos. ¿Por qué? Primero que todo, la APEC es una sigla en inglés, ¿cierto? Que en el fondo es un foro de cooperación económica del Asia-Pacífico.
Ustedes dirán, ¿y a nosotros por qué nos importa eso? Que fue de hecho elaborado el año 2012 y que Chile está integrado dentro de la PEC y que lo contemplan, y aquí van a entender la razón, países como China, Japón, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, ¿ya? Malasia, entre otros países. Ustedes dirán, ¿y eso a nosotros qué nos puede importar? Porque ambos, ¿cierto? Especialmente la PEC, por los países que hay, ahí se encuentran las economías, primero que todo, más hiperindustrializadas, como en el caso de China, y el mismo China, de hecho, también para Chile es un mercado amplísimo por la cantidad de habitantes que tiene. Además, como tercera razón, a Chile le interesa mucho la APEC porque lo tiene, digamos, conectado geográficamente, está conectado directamente a los mercados asiáticos. Ustedes dirán, ¿por qué razón? Porque Chile puede llegar, de hecho, en barco, puede llegar en avión a la zona y se va a demorar probablemente mucho menos de lo que se demora en llegar a Europa. Por ende, tiene una conexión geográfica directa. Están las economías que están emergentes y con mayores niveles de desarrollo económico. Y en tercer lugar, porque Chile, y estos chiquillos han salido los años anteriores en la prueba, Chile tiene una ventaja bien importante. Chile tiene una ventaja comparativa que es muy importante, que es la estacionalidad climática inversa. Ustedes dirán, ¿y qué es esa cosa? Sucede ser que Chile no exporta a cualquier lugar, sino que, por ejemplo, cuando China está en invierno, nosotros estamos en verano. Por ende, piénsenlo lógicamente, si los chinos necesitan una manzana, ¿a dónde la podrían pedir? ¿O a quién se la podrían pedir? A Chile, porque está en la otra estación. Está en la otra estación, po. Por lo tanto, ahí está algo que alguna vez lo conversamos en economía nosotros, que en el fondo, ¿para dónde se mandan los mejores productos nacionales? Evidentemente, a esos países. Uno, porque hay un acuerdo económico importante con este bloque económico, y por otro lado, ustedes tienen que entender también que a Chile le conviene, porque además se la pagan ¿con qué moneda? ¿Con qué moneda se la pagarán, ¿Dólares? chiquillos? Con dólares, po. Y no vamos a comparar la Dólar. moneda del dólar con la moneda nuestra. Entonces, no tenemos por dónde perdernos, ¿ya? Por eso, y para efectos de la prueba, el mayor socio comercial que tiene Chile es indudablemente la APEC, ¿ya? Es el mayor, el que a nosotros más nos importa. Y a Pero, nosotros, profe, entonces, ¿sí? Pregúntame nomás. que Chile participa en la PEC, pero en Mercosur había dicho algo como de que participaba, pero no era parte, o sea, como que estaba como de oyente, algo así. Socio. Sí, es socio, ¿ya? Chile Ah, es, ya. lo que pasa es que con Mercosur está asociado, no es miembro completo, pero con la APEC es miembro. Y tú dirás, ¿por qué es miembro con la APEC? Porque Chile, por su cercanía geográfica, lo tiene, y porque además internacionalmente la imagen de Chile es buena. Es un país, a ver, es algo que en el fondo hablamos en economía en algún minuto. Chile tiene, pese a todo lo que ha pasado, Chile tiene, digamos, una reputación que es bastante buena. Es un país políticamente estable, donde las instituciones se mantienen funcionando en el tiempo. No vamos a entrar obviamente en el juicio sobre la calidad de las instituciones, pero se mantienen en el tiempo, no tiene grandes conflictos sociales, o al menos no los tenía, ¿ya? Y a nivel económico tiene buenos resultados. En eso, Karen, se mantienen, en eso Chile se mantiene, digamos, a la vanguardia. Por eso fue aceptado la APEC, no es que tampoco se acepten a cualquiera. Y la negativa no es del Mercosur contra Chile, es Chile contra el Mercosur, por lo que explicábamos delante. No sé si Es me un buen explico pagador ahí, Chile. Karen. Chile es un Sí. gran pagador. De hecho, a ver, va a sonar muy feo lo que voy a decir, a lo mejor puede que les cause risa, pero Chile es como el país ñoño, ¿ya? Es ñoñito. ¿A qué me refiero con eso? Paga sus deudas al día, trata de tener una política como del buen vecino, es como amable internacionalmente,
trata en el fondo de no quedar mal con nadie. Y mientras menos peleas tenga para afuera, mejor. Esa ha sido la política de Chile. Salvo cuando ha tenido que ir a juicio, como el caso de Bolivia. Pero en general, ese comportamiento a nivel internacional ha hecho que Chile tenga las puertas tan abiertas en todos lados. No sé si me explico ahí de mejor manera, Karen. Ha sido Sí, histórico, y que por profesora. eso pudo llegar a la PEC. Por eso pudo llegar a la PEC. Chile tiene una buena Sí. imagen a nivel internacional. De hecho, Karen, para cerrar el comentario, por eso en los ojos del mundo se han puesto sobre Chile, ¿ya? Porque de los países de la región, en los últimos 20 años, el que había tenido 0 conflicto prácticamente habíamos sido nosotros. Por eso que te decía que Así era como es. el país ñoñito, porque es un país mateíto, ordenadito, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí no pasa nada. O esa era la idea de los empresarios antes, que pasara todo esto, ¿ya? Entonces, eso a nivel internacional a Chile le abrió muchas puertas. Ahora, vamos a ver qué va a ocurrir después, porque si el pacto social cambia, obviamente la parte económica se va a tener que ajustar a eso. Ahora, sí, la APEC, Karen, como para cerrar para no irme del tema, sí la APEC tiene países que tienen modelos de desarrollo que no son completamente capitalistas. Ojo con eso. Por ejemplo, lo que pasa con Australia, ¿para qué decir Nueva Zelanda? ¿Ya? China. Entonces, puede que Chile vaya por esa vía y no tendría mayor perjuicio en eso, la verdad, si cambiara el pacto social y político en Chile. Pero bueno, volvamos al punto. Las ¿Sí? respuestas están dentro del mismo, ¿cómo se dice? Las respuestas están dentro del mismo capitalismo. Sí, Lo la que pasa verdad es que lo van a hacer más humano. Ese es que en el lo que fondo, conversamos el otro día, cuando usted dijo el modelo intermedio, sí social de mercado. es que de hecho se está buscando en el mundo, chiquillos, para no salirme completamente del tema, se está avanzando hacia un modelo mixto. Es decir, un capitalismo que esté y que no se elimine, porque todos ya tienen como la idea internalizada de que no se puede eliminar el capitalismo por todo lo que implicaría para el mundo, pero sí, digamos, que se aseguren un pacto de derechos sociales y económicos al menos mínimo, ¿ya? Entonces, la idea es que el capitalismo se dé con un real acceso y una real apertura de oportunidades a las personas. En el fondo, a eso se quiere aspirar. Y Chile yo creo que va encaminado hacia esa senda. Muy personalmente de acuerdo con la lectura del periodo y la lectura económica que nosotros tenemos. Ahora, vamos a ver qué va a pasar. Ahí no podemos hacer historia que no fue, pero hay que ver cómo sigue ocurriendo. Ahora, los otros tratados que aquí menciono. Ah, qué bueno lo que menciona Juan Pablo. Sí, de hecho sí, se supone que andan pesqueras chinas atacando nuestros territorios marítimos. Sí. Ahora, yo no creo, si tú me preguntas a mí, Juan Pablo, yo no creo que Chile se lance contra China. ¿Por qué? Porque tiene mucho más que perder que de ganar si pelea con China. China es el principal socio comercial de Chile. Si bien nosotros estamos dentro de la PEC, con el que tenemos un tratado de libre comercio, es con China. Entonces no le conviene en ningún sentido. No le conviene. Yo creo que va a tratar de dialogar y de cobrarle alguna multa, pero fuera de eso no se va a ir a meter más allá, porque tiene mucho dinero que perder si se le ocurre ponerse a pelear con China. ¿Ya? Ahora, bueno, no creo que Chile en todo caso necesite más peleas con nadie como para pelear con China, pero uno nunca sabe. Ahora, el otro tratado que nosotros tenemos y del cual interactuamos, aunque más directamente con uno de los países que hay, es el Tratado de América del Norte, el NAFTA. El NAFTA, chiquillo, está constituido por los 3 países de América del Norte: México, Canadá y Estados Unidos. ¿Ya? Nosotros también tenemos ahí un acuerdo comercial para poder entrar con nuestros productos. De hecho, Estados Unidos nos compra frutas, Canadá nos compra frutas también. Entonces, tenemos ahí una entrada importante. Ahora, con Estados Unidos, nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio. O sea, perdón, un tratado de libre comercio. Por eso, por ejemplo, ustedes ven que han llegado, ¿cierto? Hartas multinacionales estadounidenses a Chile. Sin ir más allá, hay una en la que probablemente ustedes todos han comprado alguna vez, que es Walmart, ¿cierto? Que tomó y adoptó el nombre, obviamente, en Chile, ¿cierto? De Líder, de supermercados Líder. No, Chile aquí, de hecho lo compró.
No, querida Karen, aquí Chile no es miembro. Aquí, digamos, está como asociado e interactúa con ellos, pero no es miembro. Los miembros solamente son ellos tres, México, Canadá y Estados Unidos. Y ellos buscan la misma lógica del Mercosur, es decir, una zona de integración económica entre los tres países. Ahora, Estados Unidos ha puesto más trabas por la relación interna que tiene con los mexicanos, ¿ya? Pero sí, digamos, se supone que se busca una integración comercial. Porque además, aquí en esa zona tú tienes dos países con alto desarrollo, Estados Unidos por un lado, pero Canadá también tiene bastante que decir, ¿ya? Así que, de hecho, Canadá es un país que ha avanzado enormemente y es un país, digamos, súper piola. Es un país súper, digamos, que no se destaca tanto en el concierto internacional, pero es un país bien desarrollado. Ahora, hace Tiene poco, mejor, de hecho, tienen uno de los mejores PIB del mundo, ¿ya? Y uno de los tiene mejores mejor índices de calidad, desarrollo humano del mundo. Exacto. sí, tiene mejor Ah, índice de calidad de vida, al punto que los norteamericanos se van a ver el tema de salud, porque ya es gratuito, cruzan la frontera a Canadá y lo hacen exacto. escondidas para que no los pillen los policías. Pero sí, de hecho, incluso Canadá, para ponerles un detalle, hizo hace poco tiempo una convocatoria, chiquillos, para contratar técnicos chilenos. Ustedes dirán, ¿y para qué querían que se fuera gente con mano técnica para allá? Porque ellos necesitan, obviamente, también técnicos para poder seguir manteniendo su industria. Y la mano de obra chilena, a pesar de que Chile es un país que está bien catalogado, de todas formas sigue siendo más barata que el canadiense. Por lo tanto, ellos necesitaban impulsar la migración. Y por otro factor también, que es lo que le pasa a todos los países desarrollados. Los grandes países desarrollados, chiquillos, están enfrentando un problema demográfico. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Ya? Y de hecho, Pablo, a eso estoy orientando. Los países desarrollados están teniendo tremendo problema. ¿Ya? ¿Cuál? Que como ellos están desarrollados, sus hábitos culturales han ido cambiando. Por ende, ¿qué pasa por ejemplo, con la fecundidad y la natalidad? Ha ido descendiendo. Por ende, esos países, Canadá, por ejemplo, y también pasa en Europa, su población es cada vez más vieja. Por ende, necesitan tener gente joven. Por eso en convocatorias, Pablo, llamaron a chilenos, pero también llamaron a latinos, al resto de latinos a Canadá, porque les sirven como mano de obra, pero también les sirven para generar un efecto a nivel demográfico, es decir, rejuvenecer un poco la población chilena. Que Ahora, pasa el concepto que mientras más desarrollado, al ujú, mejorar el nivel de educación de la población y económico, baja la natalidad. así Y es, cuando eres un país pobre, sube la natalidad, porque está como asociado mayor población a niveles de pobreza. Y uno lo ve en los países que son más pobres, tienen alto nivel de nacimiento y todo, a diferencia de los países desarrollados. Y eso sucede también. y A de hecho la, sí, o sea, en el fondo es porque más que nada, cuando uno sube el nivel de desarrollo, de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante, es porque hay buenas políticas públicas y en general porque el país ha mejorado su nivel de desarrollo. Y eso, por ejemplo, es lo que no ocurre en Chile todavía. Vamos para allá, pero todavía no hemos cuajado en ese sentido. Ahora, volviendo al tema que nos queda aquí, para poder avanzar a la otra diapositiva. Nos queda este tratado, ¿cierto? ALCA, es un área de libre comercio de las Américas, que se fundó, ¿cierto?, en el año 1994 y que fue en una convención, ¿cierto?, en Miami. Ahora, ¿para qué se dio? Naturalmente, eh, para generar una mayor integración dentro de los países latinoamericanos. Pero ¿cuál fue la crítica que se hizo? Dejaron afuera, obviamente, ¿a quién? Obviamente a eh, Cuba, porque la clave era, para poder generar esta integración, ¿cierto?, que estos países fueran, obviamente, pro capitalismo, cosa que Cuba no está en esa senda. Además, chiquillos, eh, el ALCA no tuvo el objetivo deseado porque en el fondo no pudo evitar malas conductas de los países. Es decir, por ejemplo, que se generaran monopolios, por ejemplo, que se vendiera bajo el precio de costo, que eso es lo que se llama, digamos, en términos económicos, el dumping. Entonces, no fue todo lo beneficioso que nosotros hubiésemos querido. Por ende, es un tratado que ha pasado bien, digamos, a la deriva.
Y finalmente, el que me queda aquí es el Tratado ANZA. ¿Ya? El ANZA, como ustedes están viendo, ¿cierto? Pertenece, es una sigla obviamente también norteamericana, y se supone que es una zona de libre comercio de más o menos 10 países que forman el sudeste asiático. El dumping, Tania, significa vender cosas bajo el costo de producción. Es decir, por ejemplo, si una fruta me costó 50 pesos, yo la voy a vender en 45. ¿Para qué? Porque voy a vender más y obviamente en algún minuto voy a recuperar parte de esa ganancia. ¿Cuál es el punto? Que le estoy jugando chueco a mis otros competidores. No sé si me explico ahí, Dania, con eso. O para acabar con la competencia, O para destruir a la competencia, en el fondo. Le estoy diciendo que chueco vendo y de tan paso... barato, Exacto. vendo tan barato que después ya las empresas se van a retirar porque ya no le es negocio y ahí después suben los precios. Porque no le es rentable, exactamente. Y cuando ya no le quedan más competidores, sube el valor de los precios. Y casi en la práctica pasa a ser un monopolio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en este rato también? Hemos hablado recién de los países con más desarrollo, otros con menos desarrollo y otros que ya claramente tienen bajo desarrollo. ¿Ya? Por ende, más que ver profundamente las regiones que nosotros vamos a tener, para que ustedes lo sepan como concepto, sobre todo asociado a globalización, vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que es un país desarrollado, subdesarrollado y obviamente en vías de desarrollo, que no son lo mismo. Ahora, la primera distinción, chiquillos, sobre los grados de desarrollo, la hizo un señor llamado Alfred Sauvy, francés, ¿cierto?, que en la década de los 50 habló de los famosos mundos. Es decir, el primer mundo, para Alfred Sauvy, eran los países capitalistas, que vendrían a ser, ¿cierto?, actualmente los países desarrollados. Ahora, él habló también del segundo mundo, que son los países socialistas, y que según lo que explicaba Sauvy, eran países, ¿cierto?, de menor desarrollo económico. Y finalmente, el tercer mundo para don Alfred Sauvy vendrían a ser los países subdesarrollados. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado, ¿cierto?, que se habla de Chile, es que Chile es un país del tercer mundo. Ahora, ¿cuáles son las características de un país desarrollado? Tienen un PIB absolutamente alto. Estamos hablando sobre los $30.000 por persona. Ya hemos hablado que el PIB puede ser un indicador bastante poco conectado con la realidad, pero es el indicador que a nivel internacional se usa. Por ende, los países que tienen muy altos PIB son parte de los países desarrollados. Ejemplos: Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, ¿ya? Corea, la misma China. ¿Qué más podríamos incluir? A ver cuál se me queda. Alemania, Italia, ¿ya? Australia. España, por ahí, porque España ha tenido periodos medio zigzagueantes. De hecho, España con Grecia son los dos países más pobres de Europa, para que ustedes se hagan la idea. Luxemburgo, de hecho, también es un país de alto desarrollo. Austria, Suiza, Suecia, Rusia, ahí tendríamos varios a donde incluir. Ojo que Rusia en estos momentos tiene sus ingresos per cápita el equivalente a lo que es España, pero la situación económica mala de hoy día. Así es. Y de hecho, digamos que en el lugar más bajo de Europa se van quedando Rusia, España y Grecia. Son los tres que andan como a los botes. Y de hecho, España probablemente, chiquillos, va a terminar siendo el más pobre. ¿Por qué? Porque el coronavirus lo está golpeando a España más que a todos los demás. Ya lo golpeó más duro que a Italia, de hecho. Ahora, ¿por qué esto es importante lo que estamos viendo? Porque obviamente estos países, ¿cierto?, tienen obviamente problemas y tensiones ya solucionadas con relación al resto del mundo. Ellos han logrado, ¿cierto?, establecer, por ejemplo, pactos sociales correctos con sus pueblos, tienen, por ejemplo, un Estado, de hecho, la mayor parte de estos países que son desarrollados, chiquillos, tienen modelos de Estado que son más bien mixtos. Son capitalismos, pero donde el Estado también interviene en la economía y donde obviamente la gente tiene asegurado ciertas garantías sociales. Ahora,
si nos vamos a términos estrictamente económicos, los países desarrollados son hipertecnologizados, ¿ya? Ellos en general son productores de tecnología, tienen una mano de obra que es bien calificada y de alto valor, ¿ya? Y además tienen estados que son sólidos desde la perspectiva política y también tienen estados que son sólidos desde la perspectiva económica. Es decir, el Estado invierte en ciencia, el Estado invierte en tecnología, el Estado invierte en industrias, ¿ya? Tienen una muy buena cobertura de salud, por ejemplo, educación también, y son países, por lo tanto, que incluso, chiquillos, tienen altos grados de flexibilidad laboral. ¿A qué me refiero con flexibilidad laboral? Que es que las personas no trabajan habitualmente la cantidad de horas que trabajan en Chile. Por lo tanto, son personas que en general tienen calidades de vida altas, pero que han tenido que hacer un estado muy complejo a partir de las regulaciones sociales. Por eso, en general, los países desarrollados son una manera de también, son un espejo para nosotros en ese sentido, para saber qué tenemos que hacer para poder llegar en algún minuto hacia allá. Ahora, como no todo es bello en el mundo, ¿cierto? También tenemos a los países pobres. Ahí pasamos al otro contraste, ¿ya? Cuando hablamos de economías de países pobres, queremos decir que en realidad son países que tienen bajos indicadores. Ahora, ¿cómo se miden en general? Y esto es un detalle que les quiero comentar antes que nos vayamos a la pausa. Se miden por el índice de desarrollo humano. Índice de desarrollo humano. O el famoso IDH. Si alguno de ustedes ha hecho algún ensayo y le ha salido, a esto se están refiriendo. ¿Qué mide el IDH, chiquillos? Básicamente, esperanza de vida, ¿ya? Crecimiento económico, es decir, con cuánto uno vive, y mide dos indicadores más importantes. Acceso, ¿cierto? Y la característica de los países que sean urbanizados. Y además nosotros podríamos poner otros indicadores que son sociales. Alfabetización, es decir, cuántos años la gente estudia en promedio. Ustedes comprenderán que los países que son desarrollados tienen un IDH obviamente muy alto. Todo eso lo tienen cubierto. ¿Qué pasa con estos otros países? ¿Ya? Los países pobres obviamente son los que tienen los IDH más bajos, chiquillos. Y aquí tenemos que hacer la distinción, ¿ya? Primero, economías en transición, es decir, son pobres, pero han tenido una leve mejoría, por decirlo así, de sus indicadores de IDH. Los países en extrema pobreza, obviamente, no reflejan esto, ¿ya? Son países que realmente tienen bajísima esperanza de vida, es decir, estamos hablando de que tienen en promedio una sobrevida de 50 años, que se muere una persona a los 50 años, chiquillos, ¿qué tal es? Que los sistemas de salud, alimentación no están funcionando. Para nada. ¿Cuáles serían países de extrema pobreza, por ejemplo? Aquí empezamos. Nigeria, ¿ya? Estamos hablando de los de África, en concreto. Etiopía. Corea del Norte. Es que Corea del Norte es un país desigual, pero no sé si es extremadamente Está, pobre. está entre los 5 países más pobres. Sí, sí. Angola, por ejemplo, como mencionan aquí. Sí, Corea, yo lo diría que dejaría a Corea, por otros indicadores, en realidad lo dejaría como un país más bien subdesarrollado, pero no lo pondría en extrema pobreza porque en realidad no es totalmente la realidad de Cuba, o sea, perdón, de Corea. Sí hay mucha pobreza, pero no sé si califica como para colocarlo como un país de extrema pobreza. El Congo, por ejemplo, y Angola. Lo que le pasó a profesora fue con la gran hambruna que vino ahora, hace como unos años atrás. Los índices bajaron, porque hasta los 60 Corea del Norte Así era es. más desarrollada que Corea del Sur. Y después se vino estancando. Claro, debido a que en esa zona estaba toda la industria japonesa que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero después vino el boom económico de Corea del Sur y el declive de Corea del Norte. Ya. Sí, de hecho eso ocurrió y bajó de hecho bastante el índice en Corea. Ahora, por aquí por el chat me mencionan a la India. La India es un caso aparte. ¿Por qué? Porque la India tiene
a ver, si uno lo mira, chiquillos, por el poder económico de la India es una potencia emergente. ¿Ya? Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Te respondo al tiro, Pablo. ¿Por qué la India es un país emergente? Porque la India ha alcanzado un desarrollo tecnológico bastante notable. De hecho, en la India hay una especie de Silicon Valley, igual que en Estados Unidos. Es decir, se están convirtiendo en un polo tecnológico. Pero el enorme problema de la India, y es enorme, es la pobreza que tiene. ¿Ya? Es decir, si ustedes van, por ejemplo, a Nueva Delhi, van a ver una parte que es muy, muy rica y el resto es una pobreza de verdad que es increíble. Ya no se compara, por ejemplo, la pobreza chilena no se compara en nada a la de la India. La de la India sí que es espantosa, chiquilla. Ahora, ¿por qué esto le juega en contra a la India? Porque además la India, chiquillos, tiene un tema obviamente cultural. ¿Por qué es Las castas. cultural? Las castas. Se supone que se abolieron las castas en la India, pero en la práctica se siguen comportando igual que un sistema de castas. Por lo tanto, el que es pobre en la India está condenado toda su vida a seguir así. En la India no hay algo que se llama movilidad social. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, digamos, tenemos que tenerlo en cuenta? Porque eso también influye, obviamente, en los índices que tienen a nivel económico. Ahora, dos preguntas más antes de irnos a la pausa. Deme un segundo porque no alcancé a verlo bien. El PIB lo mencioné, Nicolás, porque estaba hablando de los indicadores de desarrollo del índice de desarrollo humano. Sí, de hecho, Pablo, de acuerdo a lo que tú mencionas en el chat, efectivamente, ¿conviene que todos los países se pasen a ser desarrollados? No, por una razón clara, porque si no va a haber mucha competencia entre las naciones. Por lo tanto, se da una relación de interdependencia, como decías tú, Pablo, entre los países que son subdesarrollados y los desarrollados. ¿Por qué? Porque dependen en definitiva unos de otros. ¿Ya? Bien, no les voy a quitar más tiempo, chiquilines, porque son 5 para las 7 y hoy día, chiquillos, sí o sí los voy a dejar más temprano libres porque tengo yo más rato un compromiso, entonces tengo que irme más temprano. Y entonces, Nicolás se quiere ir temprano a la clase. Expulsado. No, no lo voy a echar. Está bien. ¿Sí? Ya. Entonces, no, vamos a cortar sí o sí un cuarto para las 8 porque yo tengo que hacer otra cosa también. Ya, niños, entonces, son 5 para las 7. A las 7:05 los veo aquí de vuelta para que sigamos en clase. ¿Ya? Así que pueden conversar si quieren por mientras. Yo voy a parar la grabación para que no salga a Chile y el mundo. Esperen un segundo, voy a dejar de compartir. Porque ya que estamos en YouTube, ¿cierto? Para que no salgan famosos. Y, y voy a aprovechar de apagar la cámara, así que nos vemos en un ratito. Tomamos, ¿cierto? Con lo que estábamos. Y hoy día vamos a cortar, como les decía, un cuarto para las 8. ¿Ya? Así que, quedamos nosotros, ¿cierto? ¿En qué? En que en el fondo estos países que se hablan de economías pobres o economías en transición o países en desarrollo están más bien clasificados ¿por qué? Por su situación política, por su situación económica y obviamente también por el IDH o este índice de desarrollo humano. ¿Ya? Por ende, los países de extrema pobreza se entiende que son los que tienen índices más bajos. En el caso, por ejemplo, de América Latina, el que estaría en un país de extrema pobreza evidentemente sería Haití, por toda su condición, digamos, social. Y el que estuvo durante mucho tiempo, pero ha ido avanzando, ha sido Bolivia. ¿Ya? Pero de todas formas sigue siendo una economía pobre o con muy altos niveles, digamos, de desigualdad. Ahora bien, los países subdesarrollados son aquellos chiquillos que han ido subiendo sus indicadores económicos, sin embargo, mantienen brechas de desigualdad muy amplias. Por ende, tienen todavía, según la clasificación mundial, tienen personas viviendo bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, tendríamos en países subdesarrollados a Perú, a Colombia, por ejemplo, a Brasil. Ustedes dirán, hoy, pero Brasil es un país muy grande. Sí, pero Bolivia tiene Brasil tiene una situación país que lo hace complejo. Tiene un presidente que ha tenido, digamos, que ha perdido legitimidad. Por otra parte, está el narco en Brasil, está en la favela, prácticamente las distinciones sociales no, digamos, se notan muchísimo en Brasil. Entonces, Incluso, ¿Mm? profesora, tiene el país con el más alta desigualdad en Latinoamérica.
Claro, de hecho Brasil es el más desigual, más que nosotros, aunque ustedes no lo crean, pero sí. ¿Por qué razón? Porque la gran diferencia, a pesar de que ahí podríamos entrar a discutirlo y tendríamos quizás toda la hora que discutirlo, no lo vamos a hacer en este minuto evidentemente, es el tema de la clase media. Brasil no la tiene. México está en el mismo tema. México también es un país subdesarrollado por esa misma razón. Son países que prácticamente tienen o personas ricas o personas muy pobres. No tienen un término medio. En el caso de Chile, a pesar de que podríamos discutirlo, como les decía, en Chile sí hay un nivel un poco más homogéneo, ¿ya? O estamos un poquito más variados, quiero decir con eso. Entonces, podríamos discutirlo, insisto, eternamente, porque algunos dicen que aquí la clase media no es clase media porque tiene tarjeta de crédito, pero en términos de ingresos, tenemos, digamos, un sector que está, digamos, posicionado, ¿cierto? No extremadamente pobre, pero tampoco es un sector rico. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Chile pasa, pero en Brasil y en México no tenemos esa misma situación. Ahora, por nuestras características, nosotros demográficas, por nuestras características económicas y hasta, digamos, por el orden o relativo orden social que disfrutábamos, nosotros estábamos, chiquillos, entre los subdesarrollados pasando a desarrollados, a países en desarrollo. Es decir, que vamos camino a alcanzar la senda de un país desarrollado. Ahora, ¿cuánto nos falta más o menos a nosotros? Las versiones cambian. Algunos dicen que les falta 60 años, otros dicen que les falta 50 años, y otros dicen incluso que con la pandemia y la crisis económica que va a traer nos vamos a atrasar todavía 20 años más en el desarrollo. Por ende, los países en desarrollo, chiquillos, son aquellos que han presentado una mejora sostenida y notoria de los indicadores tanto a nivel económico como a nivel del índice de desarrollo humano. Ahora, ¿qué es lo que nos perjudica a nosotros, obviamente, como lo veíamos en economía? La desigualdad que tenemos. ¿Ya? Y que es un tema que ahí el Estado va a tener que intervenir en algún minuto de manera mucho más potente con respecto a cómo lo está haciendo ahora. Pero es un tema, como les decía, de larga discusión. Ahora, entendiendo, ¿cierto?, que el mundo está dividido así, obviamente, como decíamos al final de la tanda anterior, y a propósito de la pregunta que hacía Pablo, todos estos países, chiquillos, de todas maneras, son todos importantes para el modelo globalizador. ¿Por qué? Porque dependen unos de otros. Las industrias no podrían funcionar si no tuvieran países que le aportaran exclusivamente con materias primas y que no tienen modelos de industrialización, como en el caso nuestro, ¿ya? Nosotros no tenemos una industrialización que está fuerte. Industrias hay, pero son todas del terreno privado. Prácticamente industrias estatales nosotros no tenemos. Salvo, por ejemplo, ENAP, que vendría a ser, digamos, una excepción, y también, y relativamente, porque Codelco también tiene capitales privados, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver con lo que les decía. Los indicadores hacen que los países se terminen clasificando en unos u otros. Y a su vez nosotros necesitamos a los países industrializados para poder abastecernos. Ahora, ¿qué es lo peligroso de esto? Es que en el caso de una crisis económica, algunos más y otros menos, con un modelo globalizado, nos afecta a todos. De hecho, lo más probable, chiquillos, es que el coronavirus genere una crisis, probablemente con índices de recesión económica que no se hayan visto probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. Dicen que el impacto del coronavirus va a ser más alto incluso que lo que ocurrió con la crisis asiática por el año 97. Por ende, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que viene en el próximo tiempo va a ser una etapa, chiquillos, difícil no solamente para nosotros, sino que para todos, ¿ya? Quizá a nosotros nos va a afectar, digamos, menos probablemente porque nuestros socios comerciales no salieron tan mal parados de la pandemia, pero a otros países de Latinoamérica sí que les va a afectar y mucho más. Ahora, ya, qué buena la pregunta, Juan Pablo, que me haces porque tiene relación con esto. Voy a intentar explicarla a partir de la otra lámina que tengo aquí. A ver, Juan Pablo pregunta cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un estado mínimo. Chile, por ejemplo, es un buen ejemplo de un estado mínimo. ¿Por qué? Porque en el fondo existen, según lo que tú planteas, según esa teoría, ¿cierto?, dos estados. El estado de bienestar, que son modelos, como decíamos, de carácter mixto,
donde en definitiva el Estado hace una labor importante, no solamente reglamenta el mercado, sino que interviene como un agente económico y además se preocupa de generar una serie de derechos, digamos, económicos y sociales que la gente tiene bien resguardados. ¿Qué pasa en Chile? Muchos dicen que Chile es un Estado mínimo. ¿Por qué? Porque el rol del Estado en Chile se limita ¿a qué? A observar si es que hay desequilibrio en el mercado, ¿cierto? También se preocupa a dar cobertura a los sectores más pobres de la población, pero tampoco es un PAC que les permita completamente vivir con dignidad, sino que se les dan, por ejemplo, algunos bonos, ¿verdad? Subsidios, pero los valores de esos son bajos en comparación a las necesidades de la población. Por ende, y efectivamente, Chile está más cerca de eso. Además, convengamos que el gasto en Chile, por ejemplo, si se compara con un país de la OCDE, el gasto en educación y el gasto en salud que tiene Chile, chiquillos, es bastante menos que un país OCDE. ¿Ya? Por ende, ¿cuáles son los modelos de Estado mínimo, Juan Pablo? Son, digamos, países que son habitualmente estados donde el Estado no interviene, ¿ya? No interviene profundamente en la economía, observa, los derechos individuales no están bien consagrados, solo algunos y los que sean convenientes en general para los gobiernos, y además también son personas, digamos, que creen que el gasto social del Estado prácticamente no debiera existir. Por ende, son partidarios de generar libertades y si esas libertades se llegan a quebrantar, ¿qué es lo que hacen ellos? Utilizan habitualmente los mecanismos de agentes del Estado. En el fondo, el Estado mínimo está más bien asociado prácticamente a un modelo neoliberal, tiene algunos rasgos de hecho del modelo neoliberal. No sé si te respondo con eso, Juan Pablo. Sí, profe, gracias. Ahora, si resumimos la globalización, para poder ir avanzando, ¿cierto? Lo primero que tenemos que decir, chiquillos, es que la globalización es un proceso de internacionalización. ¿Por qué razón? Porque como vimos en la sesión anterior, la globalización busca, ¿verdad?, hacer factible la circulación mundial de bienes, servicios y personas. Por eso la globalización, chiquillos, va de la mano con el aumento de los movimientos migratorios, porque se ven evidentemente como potenciales clientes de los otros países. Por ende, se internacionaliza el capital. Obviamente, las inversiones van migrando. Por algo tenemos, ¿cierto?, empresas multinacionales y transnacionales. Te contesto, de hecho, al tiro, Alexander, con lo que tú estás mencionando. Y luego tenemos el trabajo. Es decir, es un poco lo que hablaba el otro día con el esquema de globalización. Se producen dos fenómenos. Se deslocaliza la producción, es decir, se hace más de algún lugar, y se fragmenta la producción. Con eso quiero decir, ¿cierto?, que se divide. Por ende, ahí ya tenemos dos cosas importantes. Y obviamente esto genera consecuencias o secuelas como las que ustedes están viendo ahí. Primero, económica. ¿Cuál es la principal consecuencia económica que se da con la globalización, chiquillos? La interdependencia entre los países. ¿Ya? Interdependencia entre los países. ¿Por qué? Porque en el fondo los países industriales dependen de los de materias primas para producir y los de materias primas necesitan de los industriales para abastecerse. Por ende, dependemos económicamente. Y obviamente eso genera, como lo estoy colocando ahora en el chat, un efecto dominó. Basta que con uno caiga para que todos caigan. De hecho, gracias a la globalización, chiquillos, lo más probable es que en el siglo XXI tengamos muchas pandemias. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la globalización con las pandemias? Porque si las fronteras están abiertas, ¿qué pasa con las posibilidades de viajar? Se extiende más rápidamente. Se extienden. ¿Y por dónde llegó la pandemia a todos los países, chiquillos? Por avión. Llegaron por viajeros de todos lados. Por lo tanto, evidentemente las pandemias van a ser parte de nuestro siglo XXI. ¿Ya? Esta va a ser probablemente la primera, pero sí, casi se los doy firmados, no va a ser la única. ¿Ya? Ahora, es el primer efecto a nivel económico.
Luego están los efectos sociales. Y aquí, chiquillos, me voy a extender un poquito porque hay efectos sociales en los países de origen y en los países de destino, ¿ya? Que están relacionados más bien con la migración, pero que también se asocian a la globalización de los países receptores de migrantes. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, sobrepoblación. 2. Hacinamiento. 3. Aumento de la cesantía, pero también puede haber aumento del efecto del trabajo informal. ¿Por qué? Y aquí me voy a detener con un comentario que hizo Alexander en el chat. A ver, chiquillos. ¿Se genera sobrepoblación? Sí. ¿Por qué? Porque las ciudades están diseñadas para cierto número de personas. Por ende, cuando llegan migrantes, y generalmente es un gran problema de todas las políticas públicas, chiquillos, de todo el mundo, es que las ciudades no están diseñadas para proyectar crecimientos amplios. Por lo tanto, cuando un país se transforma en un país receptores de migrantes, como nos pasa, digamos, a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que la gente llega y no tiene dónde instalarse. Por ende, ahí paso al tiro segundo efecto, hacinamiento. De hecho, en Chile, ustedes lo han visto, se han generado los llamados guetos urbanos. No sé si vieron reportajes, por ejemplo, bueno, a lo mejor voy a ser muy santiaguina en mi comentario, pero no sé si han visto noticias con lo que pasa, por ejemplo, en la Estación Central, en Santiago. Con Antofagasta En hacia Antofagasta, de hecho. De el hecho, cerro está. toda la razón, David. De hecho, en Antofagasta es la otra. ¿Por qué hablo de guetos urbanos, chiquillos? En Santiago, por ejemplo, en algunas zonas como Estación Central, a veces pueden tener 8 personas inmigrantes viviendo en un departamento de 30 metros cuadrados. O sea, si eso no es hacinamiento, ¿cómo? Ahora, ¿por qué viven ahí? Porque evidentemente estas personas, ¿cierto?, tienen que generar ingresos y tienen que vivir, lamentablemente, donde les alcance. Ahí está un poco lo que decía también Alexander, de que en el fondo hay gente que cree que el rol del Estado todavía tiene que disminuir más en Chile. El tema es que si el Estado, por ejemplo, no regula ese tipo de situaciones, vamos a tener gente viviendo en condiciones que son prácticamente infrahumanas, chiquillos. Ahora, el punto 3 puede ser quizá un poco polémico y no pretendo obviamente que se agarren de las mechas, pero lo cierto es que aumenta la cesantía, sí. ¿Por qué? Pero y aquí quiero ser bien específica. No porque, como dicen algunas visiones bastante xenofóbicas, no porque los extranjeros le quiten el trabajo a los chilenos. No es por eso. Es porque lo que pasa con Chile, por ejemplo, es que llegan extranjeros que tienen en muchos casos menor calificación económica que nosotros. Por ende, y además considerando el factor de sobrevivencia que tienen ellos, que es más todavía notable que nosotros, entendiendo que ellos no tienen nadie más en el país, por ejemplo, para poder contar, generalmente quienes terminan aceptando los bajos salarios del mercado chileno, precisamente los extranjeros. ¿Ya? Por lo tanto, no es que le quiten los extranjeros los extranjeros no le quitan pega a los chilenos. Aquí la culpa es el modelo de mercado que tenemos, que no está regulado por el Estado. La situación de los extranjeros, chiquillos, en Chile no está bien regulada por el Estado. ¿Ya? La ley viene del año 75. La ley es del año 75 y no se ha reformado. De hecho, ahora está en avance un nuevo proyecto de ley. Y por lo tanto, la culpa es del empleador. No es de los mismos extranjeros. Ellos aceptan un sueldo que muchas veces les alcanza con lo justo, pero que les permite sobrevivir. Entonces, no es lo mismo. ¿Ya? Ahora, los campamentos, ¿vale? Sí, pues claro que sí, los campamentos son otra expresión del hacinamiento. Y de hecho, lo del campamento es más grave porque ni siquiera en muchos casos tienen servicios básicos. O sea, por ejemplo, no sé si recuerdan que hubo una nota en Temuco, creo, que había un campamento que no tenía agua en la pandemia. Cuando lo que yo más necesito, por ejemplo, en la pandemia como esta es agua. Entonces, ojo, hay desigualdades que se tienen que regular. Y ahí me equivoqué en el punto 3 porque no puse la palabra completa, del trabajo informal, chiquillo.
todos, en todas las ciudades donde viven ustedes hay Uber. Sí, aquí las, ¿Mm? creo que La Serena. ¿Ya? Sí. ¿Y quiénes profe. generalmente conducen Uber? Tanto en bicicleta y como en auto. Extranjero. Extranjeros, ¿ya? ¿Y quiénes más? Profesoría recién ingresado. Sí, la verdad es que sí. Los cesantes. Y los cesantes, Encontré po. con abogado, no médico, ingeniero comercial y Sí, todo. po. Gente, los cesantes ilustrados, es decir, gente con profesión y todo, pero que no encuentran pega, y los inmigrantes. Ustedes dirán, ¿y a qué viene en colación a eso? Porque Uber es un empleo informal. Ustedes dirán, ay, pero si tiene la marca Uber. Ojo, es un modelo de relación laboral libre. Es decir, si a esa gente se accidenta, choca, ¿ya? O, por ejemplo, le da el coronavirus, ¿está protegido por la empresa? No, porque no es una relación de dependencia. Uber no contrata a nadie, chiquillos. En el fondo, ¿qué es lo que hace la gente? Y ahí corrígeme a lo mejor, David, porque tú tienes más conocimiento de derecho que yo, que es como una especie de franquicia. En el fondo, ¿qué es lo que hace el asociado de Uber? Usa la franquicia, chiquillos. Pero no es un contrato. Por lo tanto, que ustedes no lo crean, termina el tiro. Uber es una cesantía encubierta, porque formalmente esa gente no recibe ingresos que se puedan acreditar. No sé si me doy a entender ahí, chiquillo. Lo que pasa Dale, es dale. que el concepto de Uber es como que si yo entro a trabajar con ellos, Uy, se cortó. paso a ser como parte de no un trabajador. Entonces, esa es la forma de no pagar todo lo que significa la AFP, salud y todo lo demás. Así es. Incluso hubo empresas, como pasó un tiempo atrás con esta, la que vende café, y café bien caro, que es de Estados Unidos, para no decir su nombre, tuvo un problema con la inspección del trabajo porque decían, no, pues yo no tengo trabajadores, tengo colaboradores. Y la inspección del trabajo dijo, no, usted tiene que pagarle todo lo que corresponde por ley. Y de hecho, no sé si lo vieron. Dale, perdón. Estas empresas, si se dan cuenta, hasta el mismo Estados Unidos, Nueva York, dejó no funcionar a Uber porque no cumplía las leyes como debía. Así es. Y de hecho, ahora se quiere proponer un proyecto de ley para normar la situación de estos trabajadores, porque en el fondo si les pasa cualquier cosa, nadie se hace responsable por ellos, chiquillos. Entonces, por eso es un tema que no es menor y que es un efecto de la globalización, por supuesto, porque la expansión de las fronteras hace que se generen negocios como esto, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que sean malos. Uber, de hecho, ha sacado del apuro económico a muchas personas. El hecho es que como trabajadores no tienen derechos y eso es un tema que sí tiene que estar regulado. Ahora, el otro efecto que en la prueba ha salido bastante es el ambiental. ¿Por qué? El principal efecto de la globalización es el deterioro del medio ambiente. Ustedes me dirán, ¿y por qué? Para allá voy, Mayra, precisamente. Porque lo que más ha generado la globalización es una mayor presión sobre los recursos naturales, chiquillos. Y se han intensificado prácticas como el extractivismo, es decir, el sacar sin límite recursos naturales, sin fijarse, por ejemplo, en el daño al ecosistema que se puede generar y eventualmente a la extinción de algunas especies. Por lo tanto, este por lejos es el principal problema que tenemos hoy, no solamente en Chile, sino que en el mundo. ¿Mm? Sí. Así que, ojo con este detalle. Ahora, respecto de lo mismo, se han generado dos conceptos que hoy por hoy a las economías globalizadas las tienen que acompañar y que en la prueba lo están incluyendo. Uno es el desarrollo sostenible y el otro es el desarrollo sustentable. Yo creo que por ahí los que han hecho ensayos lo deben haber escuchado. ¿Ya? El sostenible es aquel, ¿cierto? Que es aquel modelo en realidad de desarrollo económico. Un momento, estoy ahí que me equivoqué en la palabra. Modelo de desarrollo económico que permita o facilite
la conservación del medio ambiente, no solamente para nosotros, sino también para las próximas generaciones, chiquillos. Y las próximas generaciones. Y luego está el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es aquel que busca, ¿cierto?, generar desarrollo económico, pero sobre la base de la explotación responsable y el cuidado al medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuál sería, chiquillo, un ejemplo de desarrollo sostenible? A ver qué se les ocurre. Porque, insisto, es una pregunta que siempre sale. Lo que vendría a ser la industria forestal. ¿Ya? El respeto, o sea, que sea sustentable en el tiempo, que se mantenga y no genere un daño ecológico. Así es. De hecho, por ejemplo, cuando las forestales talan árboles y después plantan con otras especies, ahí están haciendo un desarrollo, digamos, sostenible. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hacen ellas? Se aseguran, ¿cierto?, de que explotaron algo, pero se aseguran de que van a generar nuevas plantaciones, por lo tanto no van a dañar sustantivamente el medio ambiente. ¿Y el sustentable cuál sería de ejemplo? ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre? Las energías eléctricas renovables. Ya, te escuché muy, muy robóticamente, pero te alcancé a escuchar. Las energías, toda la razón. Por ejemplo, si yo pongo, ¿cierto? En vez de usar las energías renovables. Por ejemplo, si yo ocupo energía solar, si pongo un panel solar en mi casa, estoy haciendo un ejemplo de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, porque estoy haciendo un equilibrio entre un recurso que yo necesito usar, pero al mismo tiempo estoy siendo amorosa y responsable con el medio ambiente. Por lo tanto, ahí tienen dos ejemplos que les podrían servir bastante. ¿Ya? Ahora, y eso lo vamos a ver en formación ciudadana, estos dos conceptos están súper en boga, chiquillos, porque lo que se busca es generar economías verdes. No sé si han escuchado el concepto. Economía verde. ¿Qué significa una economía verde? Que sea una economía que sea exitosa, pero que no genere un daño completo al medio ambiente. Es decir, que se garantice en el tiempo que estas personas van a poder tener un medio ambiente relativamente limpio y armónico, ¿cierto?, para el cual vivir. Eso es lo que es el gran desafío de todas las economías mundiales. Y de hecho, se ha creado la llamada Agenda 2030 por esa misma razón. Tiene varios objetivos, pero uno de los que les pone más énfasis es precisamente el tema de la economía. Sí, no, era sustentable, Estefanía. El ejemplo que di el último, o sea, el ejemplo que mencionó Karen, en efecto, es sustentable. ¿Ya? Es energía de carácter sustentable. Ahora, entendiendo, ¿cierto?, que la globalización no va a parar, obviamente se busca, hay un incremento del comercio internacional, pero se busca que todas las personas o la mayor parte de ellas puedan tener acceso. ¿De qué depende eso? Obviamente de mi dinero, de mis ingresos, pero también depende si yo tengo acceso a las tecnologías de la información, ¿cierto?, y de las comunicaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿cierto?, que intentar, y de hecho ese es otro desafío para los países, tener planes que le permitan a la gente acceder a tecnologías que le permitan, por ejemplo, conectarse a clase, que en el caso, ¿cierto?, que ustedes tengan, por ejemplo, clase en el colegio, qué sé yo, debiéramos tener nosotros tecnología al alcance. Esta pandemia, por ejemplo, ha dejado de reflejo que eso no es así. ¿Ya? Ahora sí te contesto, Mayra. Sí, en efecto, la economía circular está relacionado con lo que es la economía verde. ¿Ya? Ahora, para ir cerrando el esquema de la globalización, obviamente ustedes no se pueden olvidar, chiquillos, de lo que son los organismos internacionales.
¿Cuáles? En la parte más económica, Banco Mundial, Fondo Monetario. En la parte social y de políticas públicas, tienen que ver, ¿cierto?, con lo que hace especialmente la OCDE. Y las decisiones a nivel mundial las toma principalmente el G8. Solamente me queda una cosa nomás de lo social que se me había pasado por alto y que es un efecto bien importante del sistema, digamos, globalizador, que es la pérdida de la identidad tradicional o la pérdida de las tradiciones. ¿Por qué? Por lo que comentábamos la semana pasada, que es esta expansión de los medios, digamos, de consumo y de valores a nivel mundial. Por ende, ahí ya tenemos una síntesis, ¿cierto?, de lo que fue y de lo que es la globalización. Ahora, vamos a hacer un par de preguntas para que puedan ustedes, ¿cierto?, ver cuánto han aprendido y vamos a dejar introducido cómo se ha insertado en Chile en este modelo globalizador. Entonces voy a activar la votación al tiro. Vamos viendo. Ya, chiquillos, ahí la activé. Vamos, vamos, que les queda menos de un minuto. Faltan 20 que participen, vamos. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y finaliza. Ahí sí. La gran mayoría de ustedes se fue por la alternativa B. Vamos viendo. Durante las últimas décadas, a escala mundial, diversas industrias han hecho de la deslocalización un mecanismo de incremento de su rentabilidad, disminuyendo los costos de producción. En este contexto, ¿cuál es uno de los principales factores que motivan esta decisión de deslocalización? Primero, la A no podría ser, porque en general, ¿qué es lo que hacen estas personas? Llevan la parte final del proceso de elaboración a los lugares que tienen menor mano de obra. Por ende, las materias primas ya las tienen. No es su principal objeto ir a lugares donde haya materias primas más baratas. Sí, la B, el menor precio de la mano de obra disponible en la nueva localización. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan es abaratar el proceso productivo, ¿ya? C, las innovaciones tecnológicas disponibles en el nuevo destino, no necesariamente, porque como decía, la deslocalización ocurre cuando se busca, digamos, la parte más tecnológica hacerlo en un lugar más sofisticado y la parte de armado o términos, digamos, final del proceso productivo en un lugar más barato. D, el mejor acceso a los mercados de consumo locales, no, porque eso no tendría necesidad con una deslocalización, sino simplemente firmando un acuerdo de libre comercio. Y E, el subsidio estatal disponible para las industrias que producen bienes de capital. Eso, chiquillos, no tiene nada que ver con la deslocalización, porque eso depende más bien de las políticas públicas de cada estado. Así que estas no, ¿ya? Y por ende la correcta era la letra B, como bien la pusieron ustedes. Ahora, vamos a la 2 y creo que denme un segundo porque ahí dejaría una última cosa. Ya. Y vamos a hacer una última pregunta para ver cómo andan en esta. Así que voy a relanzar la votación al tiro. Un segundo. Listo. Vámonos más, niños.
Vamos que quedan menos de 30 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Faltaron 3 personitas nomás para participar. Entonces, la gran mayoría, ¿cierto?, votó por la D. Vamos viendo. En las últimas décadas, las grandes empresas de los rubros electrónico y automovilístico, entre otras, decidieron instalar plantas de producción en distintos lugares del mundo. La opción de estas empresas de fragmentar la producción obedece a decisiones que tienen como objetivo principal la A, imposible, porque no se pretende restringir el consumo, al contrario, aumentarlo en lo posible, porque mientras más consumo, más ganancia. B, favorecer económicamente a países menos industrializados, hasta por ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo con el proceso de fragmentación no se benefician solo los países menos industrializados, también se benefician los otros países. C, buscar mano de obra especializada que aumente la calidad de los productos, no, porque en el fondo esa mano de obra ya la tuvieron de calidad y especializada en la primera parte de producción. La D sí que es correcta porque se busca que el proceso productivo sea más barato para que los productos sean más competitivos. Y finalmente, conocer nuevas técnicas de producción para incorporar en su industria podría ser un objetivo, pero claramente no es el más principal. ¿Ya? Por ende, aquí la más importante naturalmente es reducir el costo. Ahora, chiquillos, para ir cerrando esta parte, ¿cierto? Y la otra semana cerrar un poco con Chile y de ahí seguir con formación ciudadana. ¿Qué tenemos que hablar de Chile? Primero que todo. Chile es un país, ¿cierto?, que está completamente inserto en el mundo global. Ahora, ¿de dónde viene la inserción de Chile? Y aquí, chiquillos, voy a hacer solamente una introducción. La otra semana lo vamos a ver con más fuerza. Primero hay que entender que Chile siempre, sí, de hecho eran bastante parecidas las preguntas, pero tenían una breve diferencia. Lo que pasa es que en la prueba a veces preguntan, pueden hacer 2 preguntas del mismo tema, solo que la manera de preguntar es un poquito distinta. Ahora, ¿cómo se inserta Chile, chiquillos? Primero, en términos económicos, se tiene que entender que Chile es un modelo primario exportador. ¿Qué significa esto? Que Chile basa su economía, y siempre la ha basado así, chiquillos, siempre ha sido así, en la explotación y la exportación de materias primas. Lo hizo el siglo XIX con los diferentes ciclos económicos que hubo, pero también lo ha hecho el siglo XX. Quizás el único paréntesis fue entre los años 1938 y 1973, que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Pero, como lo vamos a ver la otra semana, y ahí vamos a picar un poco en historia, chiquillos, ¿por qué, digamos, nos siguen el tiempo? Porque después, hacia el año 74, ¿cierto?, llegan los Chicago Boys e imponen un modelo de carácter neoliberal, que es el que actualmente, con algunas mínimas modificaciones, es el que tenemos hasta el día de hoy. Así que hasta aquí los voy a dejar para responder, ¿cierto?, en el tiempo que les prometí que iba a hacer. Y solamente, chiquillos, me queda darles algunas informaciones. No sé si la primera les va a gustar, pero les voy a dejar una tarea. Ya han tenido bastante tiempo sin tareillas, así que ahora sí que les va a venir. ¿Qué tarea van a hacer? Básicamente, economía y globalización. Les voy a dejar un mini ensayo con unas 10 o 12 preguntas de alternativa para que las puedan desarrollar. Y van a ser preguntas tipo DEMRE, chiquillos. ¿Ya? Como el DEMRE fue tan amable y borró todos los ensayos anteriores, yo sí los tengo y ahí les voy a sacar preguntas por tema, para que puedan ir familiarizándose con las preguntas. Sí, de hecho las borró todas. Oh, No, sí, de no hecho sabía. ustedes van a las páginas DEMRE, los modelos de los años anteriores no están. Están solamente las publicaciones de años anteriores, pero los modelos, hasta donde yo los vi, por lo menos no estaban. Pero no hay problema, porque yo los tengo y los voy a poder
se los voy a ir desglosando por temas que vayamos trabajando, ¿ya? Y los otros chiquillos, los que vayan a votar el domingo, ojo con algunas consideraciones que me permito darles. Primero, no vayan con mascarillas de ninguna opción política, ¿ya? No vayan con mascarillas que digan apruebo o rechazo. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque son, digamos, consideradas como propaganda. Y si tienen dramas, chiquillos, o sea, no van a pasar un mal rato si lo hacen. No sean porfiados, no lleven mascarilla. De esas opciones. Lleven cualquier otra si quieren, pero de esas no, ¿ya? Lo otro, lleven lápiz azul. Lleven el azul, lleven su carnet, lleven agua, porque probablemente en muchas partes de Chile va a hacer calor. Los que están en el sur no tanto, pero los que están en el norte sí. Y, ¿qué más? Su carnet, le dije la mascarilla, agüita, alcohol gel. Y si hay fila, y no rayen el voto, chiquillos, no lo rayen. ¿Por qué no lo rayen? Por una razón súper clara. Porque el voto puede ser objetado, que si bien es considerado como válido, van a ser peleados. Entonces, si ustedes quieren que su opción triunfe, voten por la preferencia y no rayen nada más. Y sí, de hecho, Pablo, también me habían dicho lo mismo, el lápiz Bic. El Bic es mejor porque hay otros que se pueden borrar. Ojo con eso. Incluso habían llamado por redes sociales de cierto comando que estaban pidiendo que iban a imprimir los votos, supuestamente. No sé cómo, pero lo iban a hacer. Ah, y el detalle, con esto cierro, no fotografíen el voto, por el amor de Dios, chiquillos. Es delito, por si acaso, chicos. El voto es delito. Yo Por conozco ley un payaso electoral, que le tomó el voto y quedó, pasó una buena temporada bien incómodo por esa situación. y de hecho, a una famosa le pasó, no me acuerdo el nombre, pero a una famosa se le ocurrió fotografiar el voto y se viralizó por redes sociales y a las pocas horas tenía Carabineros en su casa. Así que no lo hagan, no lo hagan, ¿ya? Bien, niños, no les quito más tiempo, que les vaya muy bien, que tengan una linda tarde y más ratito voy a dejar la clase subida en YouTube como todos los miércoles, ¿ya? Gracias, Ornella. Que les vaya bien, chiquillos, y que ganen más el domingo, como dicen, po. Chao, chiquillos, que estén muy bien.